Vamos a compartir un pensamiento que Dios me dio y estaba leyendo el Evangelio de Lucas y los últimos capítulos que siempre hablan de la crucifixión del Señor y hablan de cuando el Señor se le apareció a sus discípulos, pero llegan los últimos versículos, el versículo 50 al 53 del capítulo 24 de Lucas, que nos hablan de la ascensión de Jesús. Y leyendo este pasaje, pues el Señor me hizo que me enfocara en dos palabras muy importantes que están ahí. Así que el tema de esta noche es bendecidos para bendecir. Amén. Esa palabra de Dios lo bendiga, hermano, ¿verdad que es tan común? Siempre lo escuchamos, ¿verdad? A veces no sabemos nosotros el significado, pero siempre les decimos, Dios los bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermano. Hermano, bendiciones. Y siempre es la jerga de los evangélicos, de los cristianos, es Dios te bendiga. ¿Verdad que sí? Todos nosotros usamos siempre esa palabra. Entonces vamos a compartir un pensamiento breve sobre bendecidos para bendecir. Lucas capítulo 24, versículo 50 al 53. Dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, mire, aquí está esa palabra que me impactó tanto en mi corazón. Dice, los bendijo. Versículo 51 dice, y aconteció, otra vez dice, que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Como les decía al principio, estos últimos versículos nos hablan de la ascensión de Cristo, es decir, cuando Jesús fue entronado a su reino celestial, regresó a donde él vivía, regresó a su casa. Pero qué manera la de Jesús, y esto es lo que me impactó el corazón, y creo que impactó el corazón de los discípulos. Qué manera de Jesús de despedirse de sus discípulos. Lo hace de una forma tan extraordinaria, lo hace, hermanos, con un sentimiento, yo no sé, sentimientos encontrados, porque ya en Jesús se habían cumplido algunas de las profecías, pero también Jesús los iba a dejar y para ya no estar con ellos otra vez acá en la tierra. Pero qué manera de despedirse Jesús de sus discípulos. Dice que lo hizo bendiciéndolos. Ahora, cuando hablamos de la palabra bendición, yo estaba buscando y encontré un montón de definiciones, pero me gustó esta que encontré. Dice que bendición es la invocación del apoyo activo de Dios para el bienestar y prosperidad de una persona. Lo repito, me gustó mucho este concepto. Dice que bendición o bendecir es invocar el apoyo activo de Dios para el bienestar y prosperidad de una persona o de un grupo de personas. Pero si usted se da cuenta que en el versículo 53 de este mismo capítulo nos habla que después que recibieron estas palabras de Jesús, donde dice que los bendijo, había gran gozo en los discípulos. ¿Y cómo no iba a haber gran gozo en los discípulos si el Señor de señores, el Rey de reyes, el Salvador del mundo los estaba bendiciendo? Estaba invocando el favor activo de Dios para el bienestar y la prosperidad de los discípulos, que ellos de aquí en adelante se iban a enfrentar a un montón de situaciones difíciles. Pero ahora, cuando en el versículo 53 habla que ellos volvieron con gozo, dice, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y dice que y entraban así a la casa de Dios. Cuando el hombre bendice a Dios,
La palabra bendecir a Dios es una expresión de gratitud y de adoración a Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, yo bendigo tu santo nombre, lo que yo estoy diciéndole al Señor es que yo tengo mucha gratitud en mi vida y tengo una actitud de adoración hacia Dios Todopoderoso por todos los favores que he recibido. En el Antiguo Testamento, las palabras relacionadas con bendición ocurren más de 400 veces. Usted se imagina qué difícil sacar un mensaje cuando hay más de 400 referencias a la bendición, a esta palabra bendición. Qué difícil realmente es el poder uno sacar algún extracto y que podamos nosotros trasladar el sentir que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero hay más de 400 veces. Por ejemplo, en Génesis 1:28, vea con nuestros primeros padres qué hizo nuestro Creador, nuestro Dios Todopoderoso. Y estas 4 palabras a mí me impresionan demasiado mi corazón. Las primeras palabras, ¿qué hizo Dios con Adán y Eva? Dice, y los bendijo Dios. ¿No le gusta a usted escuchar esa palabra para su vida? Pues esa palabra es para su vida, mi hermano. Es para los hijos de Dios. Es para aquellos que hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia del campo que se mueve sobre la tierra. Vea el gran señorío que el Señor les da a los primeros padres, a Adán y a Eva. Pero a mí lo que me impresiona son estas palabras primeras, que Dios no los envió así nada más. Recuerda lo que Jesús hizo con los discípulos antes de ir al cielo, los bendijo. Con la primera pareja, ¿qué está haciendo el Padre? Bendiciéndolos para la gran tarea que ellos tenían de sojuzgar la tierra. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Aquí podemos nosotros ver, y en toda la Biblia podemos nosotros darnos cuenta que el lenguaje de Dios siempre es de bendición para los seres humanos. Dios nos ha bendecido tanto, seguirá bendiciéndonos hasta el último día. Seremos benditos acá en la tierra y vamos a ser benditos en la eternidad, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Vamos a ser benditos acá en esta tierra. Somos las personas bendecidas por el Señor acá en la tierra, pero lo seremos en el cielo. El pasaje que leímos de Lucas nos narra realmente los últimos momentos de Jesús con sus discípulos. Estoy hablando de esa relación personal, física que él tenía con sus discípulos. Enseguida los dejaría y no los va a poder acompañar más por todos los caminos de Israel, donde ellos habían recorrido ya por 3 años y medio, todas las tierras de Israel. Ya Jesús ya no iba a poder acompañarlos. Ellos se quedaban solos. No había ninguna persona que pudiera sustituir a Jesús para ser el compañero fiel de los discípulos, salvo el Espíritu Santo, que Él dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes. Porque eso dice antes del versículo 50, el versículo 49 dice, he aquí, yo enviaré, les dice el Señor, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Vea, se los está diciendo antes de proclamar sobre ellos la bendición del Señor. Pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Los discípulos habían tenido muchas experiencias con Jesús. Ellos se daban cuenta cómo Jesús tenía un corazón
para bendecir a las personas. Aquellos que llegaban con necesidad, aquellos que llegaban con alguna dolencia, algún problema, Jesús siempre estaba para bendecirlos. Recuerda cuando le llevaron a los niños y los discípulos dijeron: por favor, ya estos niños hacen mucha bulla. Dijo Jesús: dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús bendecía a las personas. Pero ahora lo singular de este caso es que a ellos les tocaba recibir la bendición de Jesús. Ahora que Jesús ha resucitado, que se les ha parecido a ellos, y ahora que va de regreso al cielo, Jesús, el Hijo de Dios, está por dejar marcada la vida de sus discípulos cuando extendió sus manos y los bendijo. El Señor resucitado los estaba bendiciendo. A ellos les esperaba una gran labor. Les esperaba continuar con el mensaje que Jesucristo había iniciado. Un mensaje del reino de los cielos, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de perdón, un mensaje de restauración. Jesús había iniciado esto. Ahora Jesús estaba ya por dejar este mundo y dejarles la estafeta a sus 12 discípulos para que ellos pudieran continuar con el avance del evangelio sobre todas aquellas personas necesitadas. Ellos en el camino enfrentarían varias crisis, enfrentarían varios problemas, enfrentarían quizá la muerte, enfrentarían que la familia los pudiera abandonar. Pero ¿qué importaba para ellos si ya Jesús los había bendecido? Por eso el mensaje para hoy es: no importa la situación que estemos pasando, no importa la circunstancia que estemos viviendo, nosotros somos ya un pueblo bendecido por el Señor. A Él le plació bendecirnos. Nosotros solamente respondimos al llamado que Él hizo para que le entregáramos nuestro corazón y nuestra vida. Ahora lo que Él hizo a cambio de eso es la invocación del apoyo activo de Dios para buscar nuestro bienestar y la prosperidad de todos nosotros. Siempre pienso qué vendría a sus mentes de los discípulos cuando Jesús extendió sus manos y los bendijo. Y el siguiente versículo dice: y habiéndolos bendecido, dice, fue alzado. No sé si dice en una nube, pero fue levantado al cielo. ¿Qué vendría a sus mentes? Como ellos eran judíos, yo creo que vino a la mente de ellos la oración sacerdotal. Esa oración sacerdotal que está en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al versículo 26. Creo que todos nosotros la sabemos, pero muy pocos la hacemos una realidad en nuestra vida, esta oración. Vea cómo empieza esta oración. Pero antes de eso, fíjese que el versículo 22 y 23 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Aarón y a sus hijos y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Mire, habla a los hijos de Aarón. Dice, y empieza la oración acá: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vea, el corazón de Dios siempre ha sido de bendecir a su pueblo. En tantas ocasiones vemos cómo el Señor, Dios Todopoderoso, bendijo a la descendencia de Abraham. Dice que lo bendijo para que él fuera de bendición para otras naciones, y en tu simiente serán benditas las demás familias de la tierra. Dios bendijo tanto a ese hombre, Dios le dio de su prosperidad, le dio de su bienestar, para que por medio de él nosotros hoy en día pudiéramos alcanzar la bendición y la misericordia del Señor en nuestras vidas. Pero esta oración me llama mucho la atención, siempre la pronunciaban los judíos a sus hijos en la congregación: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Creo que esa palabra, no sé si usted piensa que es para usted también. Es que la palabra es para nosotros, mis amados. Nosotros somos hijos del Señor. Dios nos ha bendecido dándonos a Jesucristo, su Hijo. Ha sido la mayor bendición que todos nosotros hemos alcanzado. A Jesucristo, el Hijo de Dios. Y después de eso nos ha dado todas las añadiduras. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso nosotros bendecimos, glorificamos, exaltamos el nombre del Señor, porque su gracia y su favor ha sido tan especial para nosotros. Jesús hoy en día quiere recordarnos que somos ese pueblo bendecido por el Señor. Vea Efesios capítulo 1, versículo 3, un pasaje muy conocido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya en el pasado, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Antes le estaba hablando a los hijos de Israel, pero ahora el Señor le está hablando a la iglesia, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice, en Cristo Jesús. Iglesia, usted es un pueblo bendecido. Eso que esté pasando problemas, eso que tenga dificultades, no quiere decir que usted no es una persona bendecida. Usted ya es una persona bendecida, porque Cristo Jesús pagó el precio para que nosotros alcanzáramos el favor de Dios, para que alcanzáramos el bienestar y la prosperidad de Dios. Iglesia, yo quiero que usted abrace esto. Usted es una persona bendecida. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Yo sí estoy tan agradecido con el Señor porque Él pensó en mí y yo soy una persona bendecida. Yo me estaba poniendo en lugar de los discípulos y decir al Señor, lo mismo que hiciste con los discípulos, lo estás haciendo hoy con nosotros, tus hijos. Volviendo al relato anterior, Jesús conocía a sus discípulos, que ellos eran débiles. ¿Dónde podían ellos encontrar la audacia para ser testigos fieles del Señor? Solamente que ellos recordaran que ya Jesús había implorado el favor del Padre para que los acompañara todo el resto de sus vidas. Y creo que eso es lo que a nosotros nos hace ser fuertes, nos hace ser valientes, nos hace ser esforzados, nos hace que nosotros realmente no rompamos nuestro corazón. Lo que nos hace a nosotros realmente seguir adelante es saber y reconocer que tenemos el favor de Dios todos los días. Todos los días.
Usted es bendito desde que se levanta. Usted es bendito en el día. Usted es bendito en la noche. Deuteronomio 28, Dios le dice al pueblo de Israel: y serán benditos en el campo, serán benditos en la ciudad, serán benditos en su entrar, serán benditos en su salir. Bendita será su canasta y su arteza de amasar. Bendita será la cría de tus ovejas. Bendito seas en todos los aspectos de la vida. Solamente, les dice el Señor, solamente recuérdense de no olvidarse de los mandamientos del Señor. Solamente. Pero Deuteronomio 28, los primeros 14 versículos, nos hablan de la bendición, de la generosidad de nuestro Padre Celestial. Hermanos, debemos aferrarnos a esa palabra en tiempos difíciles, en tiempos angustiosos. Es cuando nosotros debemos de aferrarnos a esa palabra y saber que nuestro Dios Todopoderoso ya nos bendijo. Amén. Muchos cristianos, cuando pensamos en problemas, se nos olvida que ya hemos sido bendecidos. Yo, usted, los cristianos, somos portadores de la bendición de Dios. Yo soy la vivencia de la bendición de Dios. Usted es la vivencia de la bendición de Dios. Por eso tan claro dice: ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar. ¿Por qué? Porque ya hemos sido bendecidos. Así como el pueblo de Israel, al Señor le plació desde que lo sacó de Egipto bendecirlo, y Dios no ha cortado, no ha cambiado de parecer. Él sigue bendiciendo a la nación, aunque sean rebeldes. Dios la sigue bendiciendo de una forma, porque Dios no miente. Dios decretó esa palabra sobre una nación y Dios está cumpliendo. Y nosotros, que somos la iglesia de Cristo, Él ha decretado que nosotros somos el pueblo bendito del Señor, y el Señor no va a cambiar de parecer. Uno de los estorbos mayores para no disfrutar de la bendición de Dios es el pecado. ¿Cómo podemos nosotros disfrutar de la bendición de Dios cuando el hombre al final de mes recibe su cheque y lo que hace primero irse a la cantina, ir a pagar las deudas que dejó del mes pasado y terminarse su cheque en una borrachera, en un prostíbulo? ¿Cómo va a tener él la bendición de Dios en su vida si está dándole la espalda al Señor? Por eso el Señor le dice a su pueblo que las bendiciones no faltarán, siempre y cuando el pueblo de Dios no se aparte de sus mandamientos. Eso le dijo al pueblo de Israel. Y creo que hoy, aunque estamos viviendo en el tiempo de la gracia, uno de los estorbos mayores para que no disfrutemos de la bendición de Dios puede ser el pecado en nuestra vida. Y con eso sí debemos de tener cuidado. No busquemos primero las añadiduras del Señor. Primero busquémoslo a Él por lo que Él es para nosotros.